Hola amigos de Rueda Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar un tema que surge con la tontería de una pregunta, ¿no? Una pregunta que me hacía esta misma semana un amigo, John, que tomando una cervecita me preguntaba, muy a lo chorra, me decía, oye, ¿merece la pena invertir en bolsa o amortizar una hipoteca? John, esa pregunta no se hace en el pinchopote. Empiezas a darle vueltas, realmente me lo había planteado, pero tampoco es que había hecho los números. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Desde un punto de vista de rentabilidades de cada uno de los procesos, o incluso desde el punto de vista de la fiscalidad, o otros puntos como puede ser el tema psicológico, ¿no? Que yo creo que es un punto que muchas veces pues mucha gente no lo tiene en cuenta. Y bueno, espero que os guste, ¿no? Y como no, si os gusta, pues darle a me gusta y las opiniones, pues bienvenidas sean, ¿no? Lo primero, cuando estás amortizando una hipoteca, lo que estás amortizando es un capital a un tipo de interés determinado, ¿no? Entonces, este tipo de interés pues va a depender mucho del tipo de interés que hayas negociado cuando hiciste la hipoteca. Claro, empezaba a pensar y digo, bien, mi caso puede ser un caso, el caso de mi amigo John es otro, o el caso de otra persona que puede estar viendo este vídeo, pues puede ser completamente diferente. Pensaba en tres posibilidades, sobre todo más claras, ¿no? Por un lado, aquellos que tienen una hipoteca pues más o menos razonable, y cuando más o menos hablo razonable estoy hablando de una hipoteca a interés variable de Euribor más un punto máximo, y otras que, por ejemplo, tengan una hipoteca, un tipo de interés fijo de alrededor del 2%, ¿vale? Eso estamos hablando de las que irían por un lado, y luego por otro lado estaría hablando de otras personas que tienen hipotecas exagerados, ¿no? Que el Euribor, pues no, que utilizan el IRPH o utilizan otras mierdas a la hora de tener su índice. O tienen un fijo al 5 y pico %, que los hay, o 20.000 mierdas. Normalmente aquellas personas que han tenido unos tipos tan fuera de mercado, tienen unos tipos tan malos, ¿vale? Es porque realmente cuando pidieron la hipoteca, pues realmente el riesgo que tenían o que la entidad bancaria asumía al dar la hipoteca era más o menos potente. Cuando una entidad bancaria considera que tienes mucho riesgo, pues cuando pides más del 80% del valor de la tasación, por ejemplo, o cuando tus ingresos sobre lo que vas a poder devolver, pues superan el 30, 35%, incluso 40%, ¿no? Estas variables dependen muchas veces de cada entidad bancaria. Hay entidades bancarias que lo consideran el 80%, otras que dicen a partir del 70% pues ya empieza a tener más riesgo, y otras que dicen a partir del 25% de tus ingresos que los destines a la hipoteca, pues empiezas a tener más riesgo para mí, ¿no? Entonces te voy a cobrar más tipo de interés, ¿bien? Seguro que hay alguno que está viendo este vídeo y dice la entidad bancaria, pues claro, macho, es que el riesgo no es lo mismo. Bien, como no es lo mismo, yo ¿qué es lo que te recomendaría? Si eres en el segundo caso de que tienes un tipo de interés muy fuerte, yo lo primero que te aconsejaría es que todo el dinero que tengas no lo amortices, que lo ahorres. ¿Y por qué te digo que lo ahorres? Porque posiblemente dentro de 2, 3, 1 año, 4 años, o igual estás en ese momento, lo que tienes que hacer es ir a tu entidad bancaria, tienes que ir a tu entidad bancaria y decir, quiero renegociar la hipoteca. Bien, entonces el comercial bancario se va a poner nervioso, va a decir, ostras, macho, que esta hipoteca tan cojonuda que le colé hace un par de años, pues ahora hay que renegociarla. Pues sí, hay que renegociarla. Y si tu gestor bancario te dice que no se puede renegociar, pues vas a tu entidad bancaria para renegociar. ¿Qué es lo que pasa? Que para renegociar hipotecas, pues lo que tienes que tener es pues algo de dinero habitualmente, porque va a hacer falta cancelar hipotecas, etcétera, y ese dinero pues es importante, ¿no? Entonces, si acaso tú por H por B has dicho, pues voy a cancelar la hipoteca y voy a amortizar todo lo que pueda, pues directamente pues te puedes encontrarte que no tengas ese cash, ¿no? Entonces, yo lo que te recomendaría es siempre pensando en eso, ¿no? Es decir, ¿vale? ¿De acuerdo? Estoy pagando un tipo de interés caro en la hipoteca, pero cuando cumpla las variables que la entidad bancaria pues le hace ser que sea un préstamo bueno, pues entonces voy a renegociar digamos la hipoteca, ¿no? Entonces en ese caso yo te diría que déjate de chorradas de invertir en bolsa, intenta renegociar una buena hipoteca, porque eso yo creo que es una variable, digamos, importante o imprescindible, ¿no? Bien, a una persona que tenga Euribor menos un punto, por ejemplo, Euribor hasta un punto diferencial, o tenga un tipo de interés fijo de hasta el 2%, pues la recomendación de invertir en bolsa o amortizar, pues habría que relacionarla a varios factores. ¿Cuánto ha sido la rentabilidad de invertir en bolsa en tipos nominales? ¿Y cuánto ha sido invertir en bolsa en tipos reales, ¿no? La diferencia que es que en uno se descuenta la inflación y en otro pues no se descuenta la inflación, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tú estás relacionado a Euribor,
lo normal es que el Euribor se vaya asociando a la inflación. Es decir, cuando hay muy poca inflación, el Euribor va a estar muy bajo, pero cuando la inflación sea elevada, pues el Euribor va a subir muy relacionado a la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de ver cuál es la rentabilidad que me interesaba mirarlo? Pues la rentabilidad real, descontando todas las inflaciones, ¿no? La rentabilidad en este caso, pues fijaros, ha sido en los últimos 50 años siempre positiva, pero ha habido muchas diferencias entre países, ¿no? Pero una forma más o menos media de relacionarlo calcula alrededor de un 5%, ¿no? Entre el 4 y el 5% puede ser ese término real de la rentabilidad que te daría una inversión en bolsa, ¿no? En cambio, si tú, por ejemplo, tienes un tipo de interés a tipo fijo, ¿vale? Que te da igual que la inflación suba o deje de subir, etcétera, pues ahí yo sí que tendría en cuenta la rentabilidad nominal de bolsa a la hora de hacer los cálculos, ¿no? La rentabilidad nominal en bolsa de todos estos periodos, pues más o menos tienes que calcularlo alrededor de un per 15, que es una inversa de un 6,66%, ¿no? Entonces, más o menos, si estáis fijándoos en un tipo de interés real, bien, fijaros en una rentabilidad de la bolsa de un 5%. Si estáis fijando en un tipo de interés nominal, pues más o menos ese 6,66%. Es decir, que la inflación más o menos media que podemos hablar, pues hablamos de ese 1,6, 1,7% a la hora de calcular si nos merece la pena hacer una inversión en bolsa o directamente pues amortizar hipoteca. ¿Qué es lo que hay que tener también en cuenta desde el punto de vista de inversión en bolsa, invertir en bolsa o en el tema de hipoteca? Pues algo tan claro como es el tema de fiscalidad. El tema de fiscalidad es algo que cambia en todo el país. Hay en comunidades autónomas, en provincias, en las que todavía existe la deducción de vivienda habitual. Incluso para las nuevas compras, por ejemplo, lo que pasa en Vizcaya. En cambio, hay en otras comunidades autónomas o en otras provincias que la deducción solo existe para viviendas adquiridas hace ya bastantes años. Uno de los problemas que tenemos los vizcaínos o los economistas vizcaínos es que la fiscalidad, conocemos mucho de fiscalidad vizcaína, pero de fiscalidad de la agencia tributaria pues nos perdemos mucho, ¿no? Está muy relacionada, pero hay muchas cosas que, digamos, cambian, ¿no? Entonces, a la hora de hacer los cálculos, pues yo he tenido en cuenta la fiscalidad en Vizcaya, y en Vizcaya, por ejemplo, en este año estamos hablando que hay una deducción máxima de hasta 8.500 euros, tanto en amortización como en financiación, y esta deducción es del 18%, ¿no? Entonces, con todos estos datos, pues realmente ¿qué es lo que he hecho? Pues he hecho un Excel, un pequeño Excel. Sí, alguno me dirá, José, en el rey del Excel, sí, lo sé, y alguno me lo dice, en el que pues he calculado por las diferentes rentabilidades, ¿no? En primer modelo sería una amortización de una hipoteca con diferencial de Euribor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he calculado? Pues que estaríamos hablando de un diferencial de hasta 1%, es decir, que si yo amortizo, lo que estoy consiguiendo es ese 1% de rentabilidad más la diferencia que puede estar habitualmente el Euribor respecto a la inflación, que normalmente ha sido del 1%, ¿bien? Es decir, imaginaos una situación normal, que ahora también quiero deciros que la situación hoy por hoy que está viviendo en el mundo de las hipotecas no es normal. O sea, no es normal que tengamos un Euribor al menos cero algo, ¿no? Eso no es normal teniendo una inflación aunque sea del 1%, ¿bien? En un mundo normalizado estaríamos hablando que el Euribor estaría, con inflación imaginaos del 1%, estaríamos hablando de un Euribor muy cerca del 2% más el diferencial que estaríamos teniendo, ¿bien? Entonces, eso es lo que haría que hacer, digamos, los cálculos, ¿no? Eso en las primeras columnas. Luego, en segunda columna, pondría el tema fiscal hasta esos 8.500 euros en el caso de Vizcaya. Bien, si acaso alguno puede pensar, es que quiero amortizar 10.000 euros. Pues bien, calcula primero pues 8.500 euros y luego lo haces con otra columna en el caso que no podrías deducirte. Si en tu provincia tienes la mala suerte o en tu comunidad autónoma de que no te puedes deducirte por el tema de vivienda, pues piensa que igual es algo que tendrías que empezar a pensárselo y pedírselo a tus políticos, porque yo creo que es algo que pueda estar, y cómo cambian, digamos, las rentabilidades. Y luego, por último, pues estaría hablando de una última columna en la que se estaría hablando de cuánto se obtiene una inversión en bolsa que considerado a una rentabilidad del 5% real, ¿vale? Que es el punto, ¿no? Pues todo eso lo he puesto en un bonito Excel y he considerado como dos hits, ¿no? ¿Qué pasaría la rentabilidad a 10 años? Porque puede haber gente que tenga hipotecas a relativamente pocos años, y ¿qué pasaría en aquellos, como me pasa a mí, que tengo hipoteca de larga y que nos encontraríamos con más de 20 años? ¿Qué es lo que pasa? Haciendo los cálculos, y para eso Excel es perfecto haciendo estos cálculos, pues nos daría que en el año 10, por ejemplo, la mayor rentabilidad, si te quedan menos de 10 años o 10 años, si tienes una fiscalidad
buena, decente, como yo creo que puede haber hoy por hoy en Vizcaya, te interesa amortizar hipoteca. John, macho, que vives en Bilbao, que eres coleguilla, te merece la pena amortizar. Si te quedan menos de 10 años de hipoteca o así, si tienes la mala suerte de vivir en una comunidad autónoma en la que no tienes deducción por vivienda, pues te interesaría invertir en bolsa, ¿no? Estaríamos hablando de que obtendrías una rentabilidad de unos 106.000 euros respecto a unos 93.000 euros de rentabilidad amortizando esos 8.500 euros que he puesto como ejemplo. Estaríamos hablando de una rentabilidad de diferencia de unos 13.000 euros. ¿Qué pasaría en 20 años? En 20 años se gana la bolsa con 280.000 euros de rentabilidad respecto a un tema fiscal de 257.000 euros y mucho más respecto a los 206.000 euros en el caso de que no tengas una buena fiscalidad, ¿no? Estaríamos hablando, si os dais cuenta, en 20 años de una persona que habría decidido invertir en bolsa esos 8.500 euros anuales y recibiendo una rentabilidad del 5% respecto a una persona que decidiera esos 8.500 euros anuales amortizarlos, de una diferencia de pues 75.000 euros, una leña, ¿no? Entonces aquí en este caso sí merecería la pena invertir en bolsa para aquellos que tengan más de una hipoteca de más de 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero esto del todo pues no sería, correcto decirlo, ¿no? Lo primero, tu aversión al riesgo. Bien, esto yo creo que es un punto, el mayor punto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si eres una persona que decides invertir en bolsa y no estás dispuesta a que en algún año te encuentres que tu inversión ha bajado a la mitad, bien, directamente olvídate de invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque va a haber años en que tu inversión en bolsa directamente se va a ir a tomar por culo y tus bonitos 10.000 euros pues van a valer 4.000, van a valer 5.000. Bien, entonces eso, lo primero que te digo, si eres adverso al riesgo, amortiza tu hipoteca, be happy y ya está, ¿vale? Directamente. Luego, gente que no le gusta deber dinero. Hay mucha gente que tiene pánico a deber dinero y que no vive tranquilo debiendo dinero al banco, ¿no? Entonces, si eres de esos, directamente amortiza. Déjate de tonterías de invertir en bolsa. Amortiza. Ni bolsa, ni planes de pensiones, ni mierdas. No, amortiza. ¿Por qué? Porque dormir tranquilo vale mucho. Entonces, eso es lo que te aconsejaría claramente si eres de los que te gusta dormir tranquilo, ¿bien? Y no te gusta deber dinero al banco. Tercero, el que considera que el banco es su amigo. Bien, hay muchos que aquí consideran que el banco es su amigo. Pues macho, te van a vender unos fondos de inversión tan cacas y tan mierdosos que la rentabilidad que creas que vas a poder obtener pues se la van a llevar el banco, ¿no? Entonces, si dices, no, voy a coger y voy a invertir en un fondo que me ha recomendado mi amigo el del banco, pues pasa. Amortiza hipoteca, macho. Amortiza hipoteca. Te va a ir mucho mejor que otra cosa. Otra cosa es que digas, a mí esto de los fondos indexados pues me parece interesante y voy a invertir en un fondo indexado. Si inviertes en un fondo indexado, la recomendación es que igual te llega a merecer la pena algunos robo-advisors que hay por aquí bastante majos, en los que te pueden hacer una cartera pues más o menos global y que yo creo que te va a dar una rentabilidad bastante potente, ¿no? Si vas a invertir en bolsa, pensaría en esos robo-advisors, ¿no? Otra persona que diga, soy la polla, soy muy bueno, soy mucho mejor que cualquier otro invirtiendo en bolsa, porque me leo todos los días en expansión durante 15 minutos. Te van a dar y te van a dar muchas veces. Puede ser que seas bueno, puede ser que no seas tan bueno, conócete. Y bueno, yo creo que esto sería un poco lo que tendría para deciros, ¿no? Sobre todo tener en cuenta lo último que he comentado, ¿no? Que intenta conocerte y sobre todo, conociéndote, pues vas a pensar si te merece la pena invertir en bolsa o invertir en hipoteca. Es más, si os dais cuenta, el ejemplo que he puesto antes he puesto a 10 años y a 20 años. Es decir, que la rentabilidad de invertir en bolsa nunca puede ser pensada en un año, en 2 años, o en 3, en 4, incluso en 5, ¿no? Tienes que pensar en un periodo de tiempo muy largo, 10, 20 años, 15, 30, es ahí cuando te puede merecer la pena. Si tú vas a comprar bolsa para tenerlo durante 2, 3 años, 4 años, directamente amortiza hipoteca, te va a merecer la pena, de verdad, y lo vas a ganar. Os lo digo por la cantidad de gente
que realmente su fracaso cuando ha decidido prefiero invertir en bolsa o amortizar hipoteca ha sido porque realmente ha pensado que muchas veces esas inversiones las iba a hacer pensando en un año, en 2 o en 3, o aquí va a dar un pelotazo digamos, de la de Dios. Por también explicarte, ¿no? Decirte, fijaros, he estado hablando de una inversión de una rentabilidad de un 5% real. O sea, fijaros de lo que estoy hablando. O sea, que tampoco estoy pensando en una rentabilidad brutal, ni unos crecimientos brutales, ni mucho menos. Estoy pensando en los datos históricos que hemos tenido en los últimos 50 años en bolsa, y es algo que yo creo en un periodo de tiempo de 10, 20 años, digamos, se puede conseguir, ¿no? Entonces, la respuesta, si eres capaz de tener ese dinero ante 10 años, 20 años sin tocarlo, bolsa. Si no, amortiza hipoteca. Cualquiera de las dos cosas no tiene por qué ser mala, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como no, me gusta. Y John, por favor, también me gusta. Por lo menos el tuyo, por lo menos el tuyo. Y nada más, si os gustan todas las fricadas de economía, ¿por qué no? Suscribiros, es gratis. Y si os gustan los comentarios, que a mí me encantan los comentarios, por favor, dejadme el comentario. Os lo agradezco mucho. Nada más, un abrazo, salud y república.